¿Qué pasaría si la primera catástrofe no fuera un accidente, sino una elección? Imagínense esto, un cielo oscurecido, denso de humo que se extiende por los continentes. El aire vibra con un calor que no proviene del sol, sino de 10.000 fuegos que arden en patrones precisos por toda la tierra. Las llamas no son salvajes. Se mueven con intención, abriéndose camino a través de bosques antiguos, liberando carbono en una atmósfera que no ha sentido tal calor en milenios. Y en algún lugar de la danza de cenizas y brasas surge una pregunta como el humo mismo, ¿y si esto no fuera destrucción, sino creación? ¿Qué pasaría si nuestros antepasados no solo sobrevivieran a su mundo, sino que lo rehicieran deliberada y metódicamente? Antes de profundizar en esta inquietante historia, si te atraen las historias que se mueven entre la ciencia y el misterio, que desafían lo que creemos saber sobre nuestro pasado más profundo, considera suscribirte. Este es un viaje que emprendemos juntos, hacia los espacios donde la historia aceptada comienza a resquebrajarse. Y dime, en los comentarios, desde qué lugar del mundo nos escuchas esta noche. ¿Estás en una ciudad construida sobre suelo antiguo? ¿Estás rodeado de bosques que recuerdan el fuego? Nos enseñan una narrativa cómoda, que los humanos emergimos lentamente de la naturaleza, que aprendimos a cultivar, a construir y a moldear nuestro entorno gradualmente. Que nuestro dominio sobre la naturaleza se produjo de forma gradual, con cuidado, con una invención a la vez. Imaginamos a nuestros antepasados de la edad de piedra como receptores pasivos de su mundo, adaptándose a las edades de hielo y los periodos de calentamiento, migrando con los rebaños, siguiendo los ritmos que dictaba la naturaleza. Pero ¿qué pasa si esa historia está incompleta? ¿Qué pasaría si, decenas de miles de años antes de que se plantara la primera semilla en el suelo mesopotámico, antes de que se levantara la primera ciudad en Sumeria, antes del bronce, el hierro o la escritura, los humanos ya estuvieran llevando a cabo el mayor proyecto de ingeniería ambiental en la historia de la Tierra? En la década de 1960, arqueólogos que trabajaban en el sur de África hicieron un descubrimiento que al principio parecía insignificante. Pozos de fuego. Depósitos de carbón. Restos de antiguas fogatas, preservados en capas de sedimentos. Algo habitual para comprender cómo vivían los primeros humanos. Pero a medida que las técnicas de datación mejoraron, se excavaron más yacimientos y los patrones se aclararon, surgió algo inquietante. Los incendios eran demasiado grandes. Demasiado regulares. Demasiado deliberados. En Tentacle Point, en la costa sur de lo que hoy es Sudáfrica, investigadores encontraron evidencia de quemas controladas que datan de hace más de 160.000 años. No se trata de incendios ocasionales ni accidentales, sino de quemas sistemáticas y repetidas en vastos paisajes, llevadas a cabo durante miles de generaciones. 160.000 años. Para ponerlo en perspectiva, esto ocurrió antes de que los humanos anatómicamente modernos siquiera hubieran salido de África. Antes de que el lenguaje tal como lo conocemos se hubiera formado por completo. Antes de que aparecieran los marcadores tecnológicos que asociamos con la civilización. Y, sin embargo, estos pueblos antiguos manipulaban su entorno a una escala que apenas comenzamos a comprender. Las quemas siguieron patrones. Coincidieron con los cambios estacionales. Afectaron a tipos específicos de vegetación. Y, lo más revelador, coincidieron con cambios drásticos en el clima local y regional. No se trataba de fogatas descontroladas. Se trataba de modificaciones paisajísticas deliberadas y a gran escala. ¿Pero por qué? ¿Qué impulsa a un pueblo con herramientas de piedra y sin lenguaje escrito a incendiar su mundo? La explicación convencional es simple: la agricultura con palos de fuego. Los primeros humanos quemaban la vegetación para estimular el crecimiento, lo que atraía a los animales de caza y facilitaba la caza. Es una práctica documentada en la Australia aborigen, entre los pueblos indígenas de América y en toda África. Quemaban para crear pastizales, limpiar la maleza y gestionar los recursos. Una explicación sensata. Práctica. Concisa. Excepto que la escala está completamente equivocada. Los incendios de los que estamos encontrando evidencia no fueron quemas localizadas para mejorar un terreno de caza. Fueron eventos a escala continental. Pulsos sincronizados de quema que liberaron suficiente carbono a la atmósfera como para registrarse en núcleos de hielo de la Antártida. Suficiente humo como para alterar los patrones climáticos regionales. Suficiente calor como para modificar las zonas climáticas de subcontinentes enteros. Y no eran aleatorios. Correspondían con algo más. Algo que los científicos no esperaban encontrar. En 2019,
Un equipo que analizaba núcleos de sedimentos de lagos de África, Europa y Asia publicó un artículo que recibió poca atención fuera de los círculos especializados. Habían encontrado evidencia de pulsos repetidos de calentamiento, pequeños pero significativos aumentos de la temperatura global que ocurrieron siguiendo un patrón a lo largo del Pleistoceno tardío. Estos eventos de calentamiento duraron siglos, a veces milenios, antes de que regresaran los periodos de enfriamiento. El patrón era irregular pero persistente. Y no coincidía con los ciclos de Milankovitch, las variaciones orbitales que suelen determinar los ritmos de las edades de hielo. No coincidía con la variación solar. No coincidía con los patrones de actividad volcánica. Pero coincidía con algo más. Coincidió con los registros de carbón, las capas de quema y las huellas de fuego en el registro geológico. Cada pulso de calentamiento correspondió a un drástico aumento de la quema de biomasa en todo el mundo habitado. Y, para este punto de la historia de la humanidad, el mundo habitado se expandía rápidamente. Dejemos que esto se asiente por un momento. Los humanos se expandieron por los continentes. Quemas sistemáticas a gran escala donde quiera que iban. Y un clima que se calentó en respuesta. No a lo largo de millones de años. No solo mediante procesos naturales graduales. Sino a lo largo de miles de años, en pulsos, en oleadas que siguieron las rutas migratorias humanas como una sombra térmica. Si observaras un mapa de la expansión humana fuera de África, superpuesto a un mapa de los eventos de calentamiento entre hace 100.000 y 10.000 años, verías algo notable. Los patrones convergen. Donde los humanos fueron, el fuego los siguió. Y donde el fuego se extendió, el mundo se calentó. ¿No es esta una constatación cómoda? Necesitamos hablar sobre lo que realmente le hace el fuego al paisaje y por qué es importante para el clima. Al quemar un bosque, no solo se desbroza el terreno. Se libera directamente a la atmósfera el carbono almacenado, acumulado durante décadas o siglos en la madera y el suelo. Se modifica el albedo, la reflectividad de la superficie terrestre, pasando de un bosque oscuro que absorbe el calor a una pradera más clara o suelo desnudo que lo refleja, al menos inicialmente. Se alteran los ciclos del agua, modificando la cantidad de humedad que regresa a la atmósfera a través de la transpiración de las plantas. Se modifican los patrones de viento y lluvia, y los gradientes de temperatura. Estás cambiando la máquina. En la climatología moderna, sabemos que los cambios en el uso del suelo son uno de los impactos humanos más significativos en el clima. La deforestación en la Amazonía afecta las precipitaciones en Norteamérica. La expansión agrícola en el sudeste asiático altera los patrones monzónicos. La conversión de bosques en tierras de cultivo en toda Europa cambió el clima del continente durante la Edad Media. Lo sabemos porque podemos medirlo. Podemos modelarlo. Tenemos satélites, sensores y siglos de datos registrados. Pero ¿qué pasaría si este proceso no hubiera comenzado con la revolución industrial, ni con la agricultura medieval, ni siquiera con la agricultura neolítica, sino con los primeros pasos de nuestra especie en todo el mundo? ¿Qué pasaría si hubiéramos sido ingenieros climáticos durante 100.000 años? La evidencia continúa acumulándose de maneras que hacen cada vez más difícil mantener la narrativa convencional. En Australia, las extinciones de la megafauna se han atribuido desde hace mucho tiempo a la llegada del ser humano. Wombats gigantes, canguros gigantescos y leones marsupiales depredadores desaparecieron relativamente poco después de la llegada del ser humano al continente, hace unos 65.000 años. Durante años, el debate fue simple: ¿los extinguieron los humanos cazando o los mató el cambio climático? Pero análisis recientes sugieren algo más complejo. Las extinciones no ocurrieron de inmediato. Ocurrieron a lo largo de miles de años, siguiendo un patrón continuo a lo largo del continente. Y coincidieron con precisión con los cambios en la vegetación, registrados en el polen fosilizado. Los diversos bosques que sustentaban esta megafauna dieron paso rápidamente a las praderas adaptadas al fuego y los bosques de eucaliptos que dominan Australia hoy en día. El continente no solo cambió. Fue transformado. Ardió sistemáticamente, una y otra vez, hasta que la composición misma de la vida vegetal cambió hacia especies capaces de sobrevivir a incendios regulares. Los animales que dependían del antiguo ecosistema murieron. El continente se calentó. El interior se secó. Australia se convirtió en la Australia que conocemos no a través de una evolución gradual, sino mediante incendios deliberados y repetidos a lo largo de decenas de miles de años. Y quienes hicieron esto no lo hicieron por casualidad.
Las prácticas de gestión del fuego de los aborígenes australianos, documentadas por los primeros colonos, regresan. Que cuando esas plantas regresan, ciertos animales vienen. Que cuando los animales vienen, las lluvias cambian. Que cuando las lluvias cambian, la temperatura cambia. Se puede ver que el fuego hace que el mundo sea más cálido. No inmediatamente. No en una sola vida. Pero con el paso de las generaciones, la correlación se vuelve innegable. Los lugares que quemamos con mayor intensidad se vuelven más cálidos, más secos y más abiertos. Los lugares que no quemamos permanecen más fríos, más húmedos y más boscosos. Y si eres una especie inteligente, una especie que ya ha demostrado la capacidad de prosperar en todos los entornos de la Tierra, desde las selvas tropicales hasta la tundra ártica, podrías empezar a preguntarte, ¿y si pudiéramos moldear esto? ¿Y si pudiéramos calentar los lugares fríos? ¿Y si pudiéramos ampliar el alcance de los animales que cazamos y las plantas que recolectamos? ¿Qué pasaría si pudiéramos rehacer el mundo para adaptarlo a nosotros, en lugar de adaptarnos siempre al mundo? Hay evidencia de que los primeros humanos comprendían las consecuencias a largo plazo de maneras que sistemáticamente hemos subestimado. Los aborígenes australianos conservaban relatos orales detallados que describían con precisión las costas anteriores al aumento del nivel del mar al final de la última glaciación, eventos que ocurrieron hace más de 7000 años. Los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico conservaron relatos de megaterremotos que, según confirmaron posteriormente los geólogos, ocurrieron exactamente cuando la tradición oral los indicaba, hace 1700 años. Estos no eran pueblos primitivos que se desenvolvían a tientas en la vida. Eran observadores minuciosos de su mundo, que mantenían bases de conocimiento que se extendían a través del tiempo. Así que cuando encontramos evidencia de quemas sistemáticas a escala continental, repetidas durante miles de generaciones, debemos al menos considerar la posibilidad de que supieran lo que estaban haciendo. Que estaban terraformando. La palabra suena inapropiada, ¿verdad? Terraformación es lo que las civilizaciones de ciencia ficción hacen en Marte o Venus. Requiere tecnología masiva, ingeniería de vanguardia, modelos computacionales y capacidad industrial. Pero ¿qué es realmente la terraformación, sino la modificación deliberada del entorno de un planeta para hacerlo más adecuado para una forma particular de vida? ¿Y qué es un incendio sistemático a escala continental durante decenas de miles de años, sino exactamente eso? La tecnología no tiene por qué ser compleja. Solo tiene que ser persistente. Y el fuego, utilizado por suficientes manos a lo largo del tiempo, es quizás la herramienta de terraformación más poderosa imaginable. Considere la magnitud de lo que sugerimos. Los modelos climáticos modernos estiman que las emisiones totales de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana desde la revolución industrial hasta la actualidad han elevado la temperatura global en aproximadamente 1,2 grados Celsius. Esto se debe a aproximadamente 250 años de quema de combustibles fósiles, tala de bosques y agricultura industrial. Consideremos ahora 100.000 años de quema regular de biomasa a lo largo de áreas de distribución humanas en expansión. No continua, ni a escala industrial, sino persistente. Interrumpida. Intencional. Los aumentos de temperatura no serían tan drásticos ni tan rápidos como el cambio climático actual. Pero se acumularían. Desplazarían los límites. Alterarían los patrones de glaciación y retroceso, la cronología de los periodos interglaciares y la distribución de las zonas climáticas. Dejarían huellas en los núcleos de hielo, en los registros de sedimentos y en los datos de polen. Pequeñas anomalías que no encajan del todo con los ciclos naturales. Pulsos de calentamiento que se corresponden con la actividad humana. Razones de isótopos de carbono que sugieren la quema de biomasa a gran escala. Todas las firmas que realmente estamos encontrando. En 2018, investigadores que trabajaban en la cuenca amazónica publicaron hallazgos que cuestionaron todo lo que creíamos saber sobre ese ecosistema. Nos dijeron que la selva prístina era un espacio natural intacto, tal como la naturaleza lo concibió. Pero los análisis de suelos y los estudios arqueológicos revelaron algo diferente. Gran parte de la Amazonía, quizás hasta un 12%, muestra signos de modificación precolombina. No solo aldeas dispersas, sino una gestión sistemática del paisaje. Quemas controladas que crearon bolsas de suelo enriquecido, la famosa terra preta. Fomento selectivo de especies útiles. Movimientos de tierra y calzadas que requirieron el traslado de millones de metros cúbicos de tierra. La Amazonía que consideramos prístina era en realidad un ecosistema gestionado, moldeado por los humanos durante miles de años.
Y cuando las enfermedades europeas exterminaron al 90% de la población indígena en el siglo XVI, la selva se expandió rápidamente hacia las áreas que se habían mantenido abiertas. La naturaleza salvaje que idealizamos es en realidad un jardín abandonado, devuelto a un estado más boscoso tras la muerte de sus jardineros. Pero esto es lo importante, durante los periodos de gestión indígena más intensiva, durante los siglos y milenios en que millones de personas vivieron en la Amazonía y la moldearon activamente, los registros climáticos muestran algo interesante. La región era ligeramente más seca y cálida de lo que cabría esperar. La frecuencia de incendios era mayor. La liberación de carbono por la quema de biomasa era elevada. Y luego, tras el colapso demográfico, tras cesar los incendios, el bosque se regeneró con un vigor explosivo. Se volvió más húmedo. Se volvió más fresco. El clima regional cambió. Los humanos no solo vivían en el entorno. Lo mantenían en un estado particular. Y cuando desaparecieron, este se revirtió. Si esto es cierto en la Amazonía, una región que creíamos comprender, ¿qué más nos estamos perdiendo? ¿Qué otros paisajes hemos malinterpretado como naturales, cuando en realidad fueron producto de milenios de gestión deliberada? ¿Qué pasaría si casi todos los paisajes que los humanos han habitado durante más de unos pocos miles de años hubieran sido moldeados, mantenidos y optimizados para fines humanos? ¿Y si esa modelación incluyera, ya sea intencionalmente o como consecuencia comprensible, la manipulación del clima local y regional? Hay un momento al considerar todo esto en el que tenemos que enfrentarnos a algo profundamente incómodo acerca de la naturaleza humana. Nos enseñan a pensar en la destrucción del medio ambiente como un fracaso moderno. Que nuestros antepasados vivían en armonía con la naturaleza, que solo la civilización industrial ha alterado el equilibrio, que hubo una época dorada en la que los humanos eran solo una especie más en el ecosistema, sin dominar ni destruir. Es un mito reconfortante. Nos permite imaginar que nuestra crisis actual es una aberración, que podemos volver a un estado más natural, que el problema es el capitalismo, la industria o la tecnología moderna, no algo fundamental de lo que somos. ¿Pero qué pasa si la evidencia sugiere lo contrario? ¿Qué pasaría si el impulso de remodelar nuestro medio ambiente para adaptarlo a nuestras necesidades, sin importar las consecuencias para otras especies, sin importar los efectos climáticos a largo plazo, sin importar lo que destruyamos en el proceso, no fuera una invención moderna sino nuestra herencia más antigua? ¿Y si siempre hubiésemos sido así? Las extinciones de la megafauna que siguieron a la expansión humana por todo el planeta no fueron accidentales. No fueron la consecuencia desafortunada de un poco de caza excesiva. Fueron el resultado predecible de la transformación sistemática de los ecosistemas. No solo matamos a esos animales. Eliminamos el mundo que necesitaban para sobrevivir y lo reemplazamos con un mundo más adecuado para nosotros. Y lo hicimos donde quiera que fuimos. Australia, América, Madagascar, Nueva Zelanda, docenas de islas en los océanos Pacífico e Índico. Cada vez que los humanos llegaban a una nueva tierra, se producía una ola de extinciones. Cuanto más grande era el animal, más probable era que desapareciera. No porque los cazáramos directamente, aunque también lo hacíamos, sino porque quemábamos sus bosques, desecábamos sus humedales y convertíamos sus hábitats en pastizales y bosques abiertos donde prosperaban nuestras presas preferidas. Optimizamos el mundo para nosotros mismos y al diablo con todo lo demás. Los únicos lugares donde la megafauna sobrevivió en cantidades significativas fueron regiones donde coevolucionaron con los humanos, donde tuvieron cientos de miles de años para aprender a temernos y adaptarse a nuestra presencia. África. Partes de Asia. Estos animales sobrevivieron no porque los humanos de allí tuvieran una mayor conciencia conservacionista, sino porque éramos una amenaza conocida, contra la cual tuvieron tiempo de desarrollar defensas. En todas partes, fuimos el impacto del asteroide. El evento catastrófico que restableció el ecosistema. Y sabíamos que lo estábamos haciendo. Eso es lo que más me preocupa. No fue una destrucción por ignorancia. Los plazos son demasiado largos, los patrones demasiado consistentes, las prácticas demasiado sofisticadas. Las tradiciones orales de las culturas indígenas de todo el mundo contienen un conocimiento detallado del manejo del fuego, la modificación del paisaje y las consecuencias a largo plazo de las prácticas de quema. Este no fue un conocimiento accidental. Fue una sabiduría cuidadosamente conservada, transmitida de generación en generación, sobre cómo transformar el mundo. Sabían que si se quema en primavera, se obtienen resultados diferentes que si se quema en otoño. Sabían que las quemas frías y las calientes crean paisajes diferentes.
Sabían que plantas regresarían, que animales las seguirían, cómo se movería el agua de crecimiento acumulado en cuestión de horas. Y luego esperas. Pasan las semanas. Llegan las primeras lluvias. Y entonces, tal como se predijo, brota la hierba nueva. Tierna, verde, nutritiva. Los antílopes regresan. Comes bien. Pero notas algo más. La zona quemada está más caliente. No de forma drástica, pero sí notable. El sol cae sobre el suelo desnudo y las cenizas dispersas en lugar de ser absorbido por la densa vegetación. El aire sobre la zona quemada reluce con el calor. Por la noche, se enfría más rápido, pero durante el día, es casi agradable. Tu gente habla de esto. Alrededor de fogatas nocturnas, en un lenguaje aún joven, en desarrollo, compartes observaciones. Las zonas quemadas son más cálidas. Permanecen cálidas durante temporadas, a veces años. Las plantas que regresan son diferentes, más útiles. Los animales que regresan son los que prefieres. Transcurre una generación. Tus nietos queman más a menudo. Han perfeccionado la técnica, aprendido el momento óptimo y las mejores condiciones climáticas. Queman no solo una ladera, sino docenas. La práctica se extiende a otras bandas, a otras familias. Se convierte en tradición. El conocimiento se transmite. 1000 años han pasado. 25 generaciones. Tus descendientes han quemado toda la región repetidamente. El paisaje ha cambiado. Los densos bosques que una vez dominaron la región ahora son pequeños rincones en un mar de pastizales. El clima local es sensiblemente diferente. Más cálido. Más seco. Más variable. Y ellos también lo notan. Las tradiciones orales hablan de ello. Nuestros antepasados abrieron la tierra. Devolvieron el calor. Ahuyentaron el frío. 10.000 años. La quema se ha extendido por el sur de África. Cientos de miles de personas, todas practicando las mismas técnicas, todas quemando según la estación, todas cuidando las praderas. El clima de toda la región ha cambiado. Los núcleos de hielo registrarán esto algún día, una pequeña anomalía de calentamiento, un pulso de carbono, una huella inscrita en la atmósfera antigua. Pero no saben nada de los núcleos de hielo. Saben de las estaciones, de la casa y de si sus hijos tienen suficiente para comer. Saben que quemar funciona. Que atrae a los animales, hace que la tierra sea productiva y aísla el frío. Están llevando a cabo, sin saber cómo definirlo, un proyecto de ingeniería climática a escala continental. Y luego los humanos abandonan África. Se llevan consigo la técnica, el manejo del fuego, la quema de paisajes, la manipulación del ecosistema. Forma parte de su arsenal, junto con el lanzamiento de lanzas, la conservación de alimentos y las complejas estructuras sociales que permiten a las bandas cooperar en extensos territorios. Llegan a Oriente Medio, Europa, Asia. Allá donde van, arden. Los patrones se repiten. Los bosques dan paso a pastizales. La megafauna disminuye. Los climas locales cambian. Los núcleos de hielo registran cada pulso, cada ola de combustión, cada evento de calentamiento. Hace 50.000 años, llegaron a Australia. Un continente entero, aislado durante millones de años, con ecosistemas sin igual en la Tierra. En 10.000 años, la mayor parte de la megafauna se extinguió. La vegetación cambió por completo. El clima es más cálido y seco. El desierto interior se expandió. Hace 30.000 años, arden por el sudeste asiático, atraviesan China y llegan a Siberia. Hace 20.000 años, cruzan a América. En 5.000 años, ambos continentes se transforman. El patrón es innegable. Donde quiera que los humanos van, el fuego los sigue. Donde quiera que el fuego se propaga, los ecosistemas cambian. Donde quiera que los ecosistemas cambian, el clima cambia. No somos adaptadores. Somos transformadores. Y la pregunta sigue siendo, ¿fue esto ingeniería climática intencional o fue la consecuencia no deseada de la gestión práctica de la Tierra? ¿Entendieron que estaban calentando el planeta o simplemente se dieron cuenta de que quemar era útil y continuaron haciéndolo, ciegos a los efectos acumulativos? Sospecho que la respuesta está en un punto intermedio. Sabían que la quema calentaba la Tierra localmente. Podían observarlo a lo largo de generaciones. Podían percibir la diferencia entre las zonas quemadas y las no quemadas. Comprendían la relación causa-efecto a esa escala.
Es más difícil decir si comprendían el clima global, si concebían el planeta como un sistema único que podía manipularse a escala continental. Probablemente no, al principio. Probablemente no durante la mayor parte de la prehistoria humana. Pero el conocimiento se acumula. Las tradiciones orales preservan y transmiten la comprensión. Y los humanos somos muy hábiles para reconocer patrones, incluso patrones que se desarrollan en escalas de tiempo más largas que las vidas individuales. Creo que, para cuando llegamos al Pleistoceno tardío, cuando los humanos se establecieron en todos los continentes excepto la Antártida, había gente que comprendía. Chamanes, ancianos, guardianes del conocimiento que conservaban la memoria a largo plazo. Que podían ver en las historias orales cómo la quema había cambiado las cosas, cómo había cambiado el clima, cómo el mundo se había calentado en respuesta a la actividad humana. Y creo que eligieron continuar. Hay un momento particular en los datos del núcleo de hielo que me preocupa profundamente. Hace unos 15.000 años, la última edad de hielo estaba llegando a su fin. Los ciclos de Milankovitch, esas variaciones orbitales que marcan el ritmo de los glaciares, han cambiado. El hemisferio norte recibe más luz solar en verano. Las grandes capas de hielo que cubrían Canadá y Escandinavia están comenzando a retirarse. Esto era previsible. Es natural. La edad de hielo iba a terminar de todos modos. Pero termina más rápido de lo que debería. Los modelos, al eliminar la influencia humana, predicen un calentamiento más lento. El hielo debería retirarse gradualmente a lo largo de varios miles de años. En cambio, colapsa en pulsos. Los eventos de calentamiento rápido, separados por periodos de estabilidad o incluso un ligero enfriamiento, crean un patrón de dientes de sierra en el registro de temperatura. Y cada pulso de calentamiento se corresponde con una mayor quema de biomasa en todo el mundo habitado. El más dramático de estos es el calentamiento de Pine-Ayer, ocurrido hace unos 14.700 años. En un lapso de quizás 50 años, o quizás menos, la temperatura global se disparó varios grados. Las capas de hielo perdieron masa catastróficamente. El nivel del mar subió rápidamente. Los ecosistemas se sumieron en el caos. La climatología convencional atribuye esto a cambios en la circulación oceánica, al colapso de las presas de hielo y a ciclos de retroalimentación en el sistema climático. Todo esto es cierto. Estos mecanismos influyeron sin duda. Pero hay otra señal en los datos. Un aumento masivo en la quema de biomasa, que comenzó poco antes del rápido calentamiento y continuó durante todo el mismo. Incendios a una escala sin precedentes en los últimos 100.000 años. Capas de carbón en núcleos de sedimentos de todos los continentes habitados. Registros de polen que muestran cambios repentinos y drásticos en la vegetación. Capas de humo en los núcleos de hielo de Groenlandia lo suficientemente gruesas como para ser vistas a simple vista. ¿Qué pasaría si el circuito de retroalimentación nos incluyera a nosotros? ¿Qué pasaría si, a medida que el hielo comenzaba su retroceso natural y el clima se calentaba, los humanos respondiéramos con incendios aún más extensos? ¿Qué pasaría si viéramos la oportunidad, la posibilidad de empujar el hielo hacia atrás más rápido, de acelerar el proceso, de reclamar más territorio, de expandir nuestra área de distribución? ¿Qué pasaría si amplificáramos deliberadamente el calentamiento natural? El momento es sospechoso. La quema aumenta antes del calentamiento más rápido, como si lo anticipara. Como si respondiera a las primeras señales del cambio climático con un esfuerzo calculado para intensificar y acelerar la tendencia. Esto requeriría una comprensión sofisticada de la dinámica climática. Requeriría acciones coordinadas a lo largo de grandes distancias. Requeriría algún tipo de comunicación entre grupos separados por miles de kilómetros. Requeriría, en resumen, exactamente el tipo de planificación a largo plazo y organización social compleja que sabemos que la humanidad había desarrollado para entonces. Teníamos redes comerciales que transportaban obsidiana, conchas y otros bienes a miles de kilómetros. Teníamos tradiciones artísticas que se extendían por todos los continentes. Teníamos tradiciones orales que mantenían un conocimiento detallado durante incontables generaciones. ¿Por qué no tendríamos tradiciones sobre el clima? ¿Por qué no tendríamos guardianes del conocimiento que entendieran las señales, que pudieran interpretar los patrones de migración animal, el crecimiento de las plantas y la extensión del hielo, que pudieran coordinar las quemas en todas las regiones? Pensamos que la civilización requiere escritura, ciudades e instituciones formales. Pero la organización puede existir sin ninguna de estas cosas.
La complejidad puede surgir de la tradición oral, la práctica compartida y el conocimiento cuidadosamente conservado. Y los resultados hablan por sí solos. ¿El interviniera para establecer el equilibrio? Aquí es donde entramos en territorio genuinamente especulativo. Donde la evidencia se diluye y nos quedamos con patrones que sugieren posibilidades en lugar de conclusiones. Pero los patrones están ahí. El Holoceno comienza con una brusquedad inusual. El clima cambia y luego se estabiliza. Los patrones de quema cambian de la noche a la mañana en términos geológicos. Y el conocimiento agrícola surge en todo el mundo en poblaciones desconectadas, como si la idea misma se hubiera distribuido, sembrado y dado, en lugar de inventarse independientemente. Toda tradición agrícola tiene un mito sobre el origen de la agricultura. Y en casi todos los casos, el mito dice lo mismo: los dioses nos enseñaron. Seres de otros lugares trajeron el conocimiento. No lo descubrimos nosotros mismos, nos fue dado. La lista de reyes sumerios habla de conocimiento proveniente del cielo. Los aztecas hablan de Quetzalcóatl, quien les enseñó agricultura. Los chinos hablan de Zenón, el agricultor divino que enseñó a la gente a cultivar. Los aborígenes australianos hablan de los Wandjina, quienes aportaron el conocimiento de la gestión de la tierra. Las tradiciones africanas hablan de Anansi u otras figuras embaucadoras que trajeron el conocimiento de la agricultura desde los cielos. Los descartamos como mitos. Como pueblos primitivos que intentan explicar cosas que no entienden atribuyéndolas a una intervención sobrenatural. Pero ¿y si son recuerdos? Distorsionados, mitificados, pero basados en algo real. ¿Qué pasaría si, en el momento en que la ingeniería climática humana se estaba volviendo verdaderamente peligrosa, cuando estábamos demostrando la capacidad de desestabilizar el clima planetario con nada más que la quema controlada y la persistencia, alguien interviniera? No para detenernos por completo. No nos obligaron a renunciar al fuego. No nos impidieron gestionar los paisajes. Pero nos dieron una alternativa. Una tecnología que nos permitiría permanecer en nuestro lugar, que cubriría nuestras necesidades sin necesidad de quemas a escala continental, que nos vincularía a lugares y prácticas específicos. La agricultura es una trampa. Una vez que te dedicas a ella, no es fácil volver a la caza y la recolección itinerantes. La densidad de población se vuelve demasiado alta. Se pierde el conocimiento de las fuentes de alimentos silvestres. El propio paisaje cambia para adaptarse a la agricultura. La agricultura también es un regulador. Limita la manipulación climática, ya que depende de condiciones estables para sus cultivos. No puede permitirse desestabilizar el clima regional cuando su supervivencia depende de la previsibilidad de las precipitaciones y las temperaturas. ¿Qué pasaría si la agricultura se hubiera introducido deliberadamente, por algo con una visión más a largo plazo que la que poseen los humanos, para limitar nuestra capacidad de terraformar el planeta y al mismo tiempo permitirnos seguir desarrollando complejidad y tecnología? ¿Qué pasaría si estuviéramos siendo gestionados? Sé cómo suena esto. Sé que el terreno en el que nos adentramos roza las teorías de los antiguos astronautas y otras ideas marginales que los académicos serios critican con razón. Pero quédense conmigo un momento. Tenemos evidencia de ingeniería climática en el Pleistoceno. No es especulación. Las señales de quema son reales. La correlación con los pulsos de calentamiento es real. Las extinciones de la megafauna y las transformaciones de los ecosistemas son reales. Tenemos la abrupta estabilización climática al comienzo del Holoceno. Eso también es real. La inusual estabilidad, su carácter repentino, la forma en que facilita la agricultura, todo eso está en los datos. Tenemos la invención simultánea e independiente de la agricultura en múltiples lugares. Es un hecho comprobado. Lo que es debatible es si es realmente independiente o si hubo alguna forma de transferencia de conocimiento que no hemos detectado. Y tenemos la tradición mitológica universal de que la agricultura nos fue enseñada por seres de otros lugares o del cielo. Se puede explicar todo esto sin recurrir a la intervención. Se puede decir que el clima se estabilizó de forma natural y que los humanos respondieron desarrollando la agricultura porque se volvió viable. Se puede decir que los mitos son solo historias, humanos intentando dar importancia a sus logros. Pero hay que reconocer que el patrón es sugerente. Y hay una pieza más. Algo que hemos descubierto recientemente y que aún intentamos comprender. El genoma humano contiene lo que los genetistas llaman genes huérfanos, secuencias sin un precursor evolutivo claro, que aparecen repentinamente en el linaje humano sin formas ancestrales evidentes en nuestros parientes primates.
La mayoría de estos son probablemente solo lagunas en nuestra comprensión, genes que existían en especies ancestrales pero que aún no se han encontrado en el registro fósil. Pero algunos son diferentes. Algunos aparecen justo en la época de la transición a la agricultura. Genes relacionados con la digestión del almidón, con el procesamiento de dietas ricas en cereales y con la tolerancia a los perfiles nutricionales de los cultivos en lugar de los alimentos silvestres. Genes que, si entrecierras los ojos y te permites pensar lo impensable, parecen diseñados. Alejémonos del borde de ese acantilado y volvamos a terreno más firme. Independientemente de que haya habido intervención o no, de que la agricultura fuera un don en lugar de una invención, una cosa está absolutamente clara. Los seres humanos pasamos más de 100.000 años manipulando activamente el clima planetario mediante quemas controladas y luego dejamos de hacerlo. O mejor dicho, cambiamos de método. Pasamos de la quema extensiva a la agricultura intensiva. De la gestión móvil del paisaje a la agricultura sedentaria. De pensar en términos de continentes a pensar en términos de campos. Y durante 10.000 años, eso funcionó. El clima del Holoceno se mantuvo estable. La población humana creció, lentamente al principio, luego exponencialmente. Surgieron las ciudades. Se desarrollaron las civilizaciones. La escritura, las matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, todo lo que asociamos con los logros humanos floreció en esa ventana climática estable. Olvidamos que alguna vez fuimos terraformadores. Olvidamos el profundo conocimiento de la manipulación climática. Se convirtió en un mito, luego en menos que un mito. Se volvió invisible, borrado de nuestra comprensión de nuestro propio pasado. Hasta hace muy poco, nos decíamos que éramos receptores pasivos de nuestro entorno. Que nuestros antepasados no tuvieron impacto en los sistemas globales hasta la revolución industrial. Que el cambio climático era algo que nos ocurrió, no algo que veníamos haciendo desde siempre. Y luego empezamos a arder otra vez. Esta vez no se trata de bosques, sino de combustibles fósiles. Energía solar ancestral, almacenada en carbón, petróleo y gas, liberada en pocos siglos a un ritmo que hace que nuestra combustión del Pleistoceno parezca trivial. Hemos emitido más carbono a la atmósfera en los últimos 200 años que el que la humanidad logró en los 100.000 años anteriores. Hemos calentado el planeta en más de 1 grado Celsius en un lapso de tiempo que, en términos de tiempo profundo, es esencialmente instantáneo. Lo estamos haciendo de nuevo. El mismo patrón. El mismo impulso. La misma indiferencia por las consecuencias. La única diferencia es que esta vez sabemos lo que hacemos. Tenemos los instrumentos para medirlo. Tenemos los modelos para predecirlo. Tenemos el registro histórico que nos muestra qué sucede cuando el clima cambia rápidamente. Y lo haremos de todos modos. Esto es lo que más me preocupa de la evidencia de la ingeniería climática del Pleistoceno. No es que nuestros antepasados la hayan hecho. Ni siquiera que lo hayan hecho deliberadamente. Lo que me preocupa es descubrir que esto es lo que somos. Esto es lo que hacemos los humanos. Remodelamos nuestro entorno para adaptarlo a nuestras necesidades, sin importar el costo, sin importar las consecuencias, sin importar lo que destruyamos en el proceso. Lo hicimos con fuego y funcionó por un tiempo, hasta que el sistema se volvió inestable y algo tuvo que cambiar. Ahora lo estamos haciendo con combustibles fósiles y está funcionando por un tiempo, hasta que el sistema se vuelva inestable y algo tenga que cambiar. El patrón se repite. La escala cambia, pero el comportamiento permanece constante. Somos terraformadores. Está en nuestra naturaleza. No podemos simplemente vivir en el mundo tal como es. Debemos transformarlo en lo que queremos que sea. La pregunta es si podemos aprender a hacerlo de forma sostenible. Si podemos gestionar los sistemas planetarios sin destruirlos. Si podemos terraformar con sabiduría en lugar de hacerlo de forma imprudente. Porque no se equivoquen, no vamos a detenernos. El impulso es demasiado profundo. Ha formado parte del comportamiento humano desde mucho antes de nuestra modernidad anatómica. Podría ser anterior a nuestra especie por completo, remontándose al Homo erectus con sus fuegos controlados hace 1.000.000 de años. Seguiremos transformando la Tierra. Y, con el tiempo, si sobrevivimos lo suficiente, transformaremos otros mundos, Marte, Venus, las lunas de Júpiter y Saturno. Los convertiremos en versiones de la Tierra, o versiones de lo que deseamos que fuera. La pregunta no es si lograremos terraformar. La pregunta es si aprenderemos a hacerlo sin catástrofes. Si desarrollaremos la sabiduría necesaria para alcanzar nuestra capacidad.
Si podremos pensar en términos de tiempo profundo, sistemas planetarios y consecuencias que se desarrollan a lo largo de milenios. Nuestros antepasados del Pleistoceno tenían una ventaja sobre ser cautelosos. No necesariamente por sabiduría. Quizás por miedo. Quizás por catástrofe. Quizás por la intervención de algo que vio lo que hacíamos y decidió que necesitábamos ser limitados, dirigidos, darnos un nuevo camino. Pero, de alguna manera, la ingeniería climática se detuvo o se transformó en algo más manejable. La quema salvaje del Pleistoceno dio paso a la agricultura cuidadosa del Holoceno. Los terraformadores móviles se convirtieron en agricultores sedentarios. Y durante 10.000 años, funcionó. El clima se mantuvo estable. La humanidad prosperó. Construimos todo lo que consideramos civilización dentro de esa ventana climática estable. Pero ahora esa ventana se está cerrando. Estamos desestabilizando el clima de nuevo, por diferentes medios, pero con el mismo patrón fundamental. Estamos quemando bosques fósiles en lugar de bosques vivos, pero estamos quemando, y el carbono está aumentando, y el mundo se está calentando, y los ciclos de retroalimentación están empezando a activarse. Lo estamos haciendo de nuevo. Y esta vez, debemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo final? ¿Intentamos sobrevivir? Sí, claro. Necesitamos energía, necesitamos recursos, necesitamos sustentar a 8.000 millones de personas y seguimos sumando. ¿Estamos experimentando? Creo que sí, lo admitamos o no. Estamos aprendiendo cómo responden los sistemas climáticos a las entradas masivas de carbono. Estamos descubriendo puntos de inflexión y mecanismos de retroalimentación. Estamos haciendo ciencia, aunque es la más peligrosa, con todo el planeta como nuestro laboratorio. ¿Pero estamos trabajando hacia un objetivo? ¿Estamos terraformando intencionalmente, con una visión de lo que queremos que sea la Tierra? ¿O simplemente estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, remodelando nuestro entorno para satisfacer las necesidades inmediatas, sin ver las consecuencias a largo plazo? No creo que lo sepamos. No creo que lo hayamos pensado con claridad. Seguimos diciéndonos que el cambio climático es un accidente, una consecuencia imprevista de la industrialización, algo que hay que solucionar, mitigar o adaptar. Pero ¿qué pasa si no es un accidente? ¿Y si es lo que hacemos? ¿Y si los humanos somos, por naturaleza, ingenieros climáticos, y la única pregunta es si lo hacemos consciente o inconscientemente, con cuidado o con imprudencia? ¿Y si dejáramos de pensar en el cambio climático como un problema a resolver y empezáramos a verlo como un proceso a gestionar? ¿Y si aceptáramos que somos terraformadores, que lo hemos sido durante 100.000 años, y que seguiremos terraformando porque eso es lo que hacemos los humanos? Si aceptamos eso, si reconocemos que no podemos simplemente dejar el planeta en paz, que somos demasiado numerosos y demasiado poderosos y estamos demasiado motivados a remodelar nuestro medio ambiente, entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nos estamos terraformando? ¿Qué queremos que sea la Tierra? ¿Lo queremos más cálido o más fresco? ¿Más boscoso o más abierto? ¿Con alta biodiversidad o optimizado para la producción de alimentos para el ser humano? ¿Estable o dinámico? ¿Gestionado o silvestre? Estas preguntas no son cómodas. Nos exigen aceptar la responsabilidad por el planeta de una manera que nos hemos resistido a hacer. Nos exigen admitir que no estamos separados de la naturaleza, sino de su fuerza dominante, la especie que determina, intencionalmente o no, en qué se convierte la Tierra. Pero también son preguntas liberadoras. Porque si vamos a terraformar de todas formas, si es parte de nuestra naturaleza y no podemos evitar remodelar nuestro entorno, entonces más vale que lo hagamos intencionalmente. Más vale que pensemos detenidamente en lo que estamos creando. Más vale que usemos toda la ciencia, la tecnología y la sabiduría que hemos acumulado para tomar decisiones conscientes en lugar de avanzar a tientas. Bien podríamos aprender a ser buenos terraformadores en lugar de accidentales. Hay un momento que me viene a la mente una y otra vez. Es de aquel primer incendio, en la costa del sur de África, hace 140.000 años. La persona que sugirió el fuego. El astuto que vio la maleza espesa y a la gente hambrienta y concibió que quemar podía resolver ambos problemas. El que convenció a los demás de encender las llamas. ¿En qué estaban pensando en ese momento? ¿Entendían lo que estaban empezando? No podían imaginar que sus descendientes llevarían ese conocimiento a todo el mundo. Que la práctica se extendería a todos los continentes, transformaría todos los ecosistemas principales y alteraría el clima de todo el planeta.
No podían saber que 140.000 años después, sus descendientes lejanos estarían quemando un combustible diferente pero siguiendo el mismo patrón fundamental, transformando el mundo a través de la liberación del carbono almacenado. No podían saber que estaban iniciando una relación entre los humanos y el clima planetario que definiría nuestra especie para siempre. Pero quizá no necesitaban saberlo. Quizá solo necesitaban hacer lo que hacen los humanos, ver un problema, imaginar una solución, actuar en consecuencia, observar los resultados y compartir el conocimiento. Quizás la terraformación no requiera una gran visión. Quizás solo requiera persistencia. Aplica una técnica durante suficiente tiempo y espacio, y cambiarás el mundo, lo quieras o no. Eso es lo que ocurrió en el Pleistoceno. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Las acciones individuales parecen pequeñas, justificadas, necesarias. Quemar este bosque para facilitar la caza. Construir esta fábrica para producir los bienes que la gente necesita. Las consecuencias se distribuyen en el tiempo y el espacio, invisibles en el momento de la acción. Pero se acumulan. Las quemaduras se acumulan. El carbono se acumula. El clima cambia. Y finalmente, miras hacia arriba y te das cuenta de que has cambiado el mundo. Nos encontramos en uno de esos momentos. Hemos avanzado lo suficiente en el cambio climático como para verlo con claridad, medirlo y comprender qué está sucediendo. Pero no tanto como para perder la capacidad de influir en el resultado. Nos encontramos en un punto de decisión. Podemos continuar la terraformación inconsciente, quemando todo lo que alcancemos, remodelando el planeta por pura inadvertencia hasta que desencadenemos cambios que escapan a nuestro control. O podemos convertirnos en terraformadores conscientes. Podemos reconocer lo que hacemos, asumir la responsabilidad y empezar a tomar decisiones intencionales sobre cómo queremos que la Tierra se convierta. Esto no significa que dejemos de cambiar el planeta. No podemos. Somos demasiado numerosos, demasiado poderosos, demasiado motivados para transformar nuestro entorno. Incluso si quisiéramos dejar la Tierra en paz, no podríamos. Nuestra mera existencia en estas cantidades altera los sistemas planetarios. Pero podemos cambiar nuestra forma de hacerlo. Podemos pensar en términos de tiempo profundo. Podemos considerar las consecuencias que se desarrollan a lo largo de siglos y milenios. Podemos usar todo el peso de la ciencia y la tecnología para modelar resultados, probar enfoques y evitar catástrofes. Podemos aprender de nuestros antepasados. No de los recientes, los agricultores y constructores de ciudades del Holoceno, sino de los antiguos, los terraformadores del Pleistoceno que moldearon los continentes con solo fuego y perseverancia. Nos demostraron que los planetas pueden cambiar. Que la acción humana, aplicada de forma consistente a lo largo del tiempo, puede alterar los sistemas climáticos. Que no estamos separados de la Tierra, sino que somos una fuerza dentro de ella, capaz de influir a gran escala. También nos mostraron los riesgos. Las extinciones. Las fluctuaciones climáticas inestables. Los ciclos de retroalimentación que amplifican el cambio más allá de lo previsto. Y de alguna manera, ellos, nosotros o algo similar, encontramos la manera de estabilizar el sistema. Para crear el Holoceno, ese extraordinario periodo de estabilidad climática que permitió el desarrollo de todo lo que consideramos civilización. Necesitamos hacerlo de nuevo. Necesitamos estabilizarnos. No en condiciones preindustriales, ese barco ya zarpó. No volviendo a un estado natural imaginario que los humanos nunca han experimentado, sino gestionando conscientemente el sistema, utilizando todo nuestro conocimiento acumulado, pensando en términos de ingeniería planetaria, porque eso es lo que estamos haciendo, lo admitamos o no. Este no es un mensaje popular. La gente quiere oír que podemos simplemente detenernos, que podemos reducir las emisiones a cero y dejar que la naturaleza restablezca el equilibrio, que podemos volver a ser una especie más en el ecosistema. Pero la evidencia sugiere lo contrario. Indica que hemos sido la fuerza dominante en el clima de la Tierra durante 100.000 años. Indica que el impacto humano en los sistemas planetarios no es una aberración de la era industrial, sino un patrón profundo que define a nuestra especie. Sugiere que somos terraformadores. Siempre lo hemos sido. Siempre lo seremos. La única pregunta es hacia dónde nos terraformamos. No tengo la respuesta a eso. No creo que nadie la tenga. Es una pregunta que requiere la aportación de todas las culturas humanas, de todas las tradiciones de conocimiento, de todos los marcos filosóficos y espirituales que hemos desarrollado. Pero sé que debemos empezar a planteárnoslo.
Debemos dejar de fingir que el cambio climático nos ocurrió y reconocer que es algo que hemos estado haciendo desde siempre. Necesitamos traer el patrón inconsciente a la conciencia y hacerlo intencional. Necesitamos recordar quiénes somos. No somos nobles salvajes vivientes. Mismo impulso que impulsó a nuestros antepasados a quemar continentes nos impulsa ahora. La necesidad de sobrevivir. El deseo de mejorar nuestras condiciones y las de nuestros hijos. La curiosidad por lo posible. La incapacidad de simplemente dejar el mundo en paz. Somos terraformadores. No podemos dejar de serlo, como tampoco los castores pueden dejar de construir presas. Pero podemos elegir hacia dónde terraformamos. Podemos decidir qué tipo de tierra queremos crear. Y aquí es donde se complica la cosa. Porque no hay consenso. No hay una visión humana unificada de cómo debería ser la tierra. Algunos quieren preservarlo tal como es o como era antes de la civilización industrial. Consideran cualquier cambio como un daño, cualquier impacto humano como negativo. Quieren que la naturaleza, la biodiversidad y los procesos naturales prevalezcan sobre la gestión humana. Otros buscan optimizar la tierra para el florecimiento humano, máxima producción de alimentos, temperaturas confortables y ecosistemas gestionados que satisfagan las necesidades humanas. Ven el planeta como un recurso, un jardín que cultivar, un sistema que diseñar para nuestro beneficio. Otros, en cambio, desean preservar la estabilidad del Holoceno, las condiciones que permitieron el desarrollo de la civilización. Consideran el clima de los últimos 10.000 años como un punto óptimo, ni demasiado salvaje ni demasiado controlado, y desean conservarlo. Y algunos ven la Tierra como un trampolín. Quieren desarrollar la tecnología y el conocimiento para terraformar otros planetas, y ven nuestra crisis actual como una oportunidad de aprendizaje. Si logramos estabilizar el clima de la Tierra mediante ingeniería consciente, podremos aplicar esas lecciones a Marte, a Venus y a mundos más allá de nuestro sistema solar. Todas estas visiones son sostenidas por personas inteligentes y reflexivas. Todas tienen mérito. Todas presentan problemas. Y la tensión entre ellos, la incapacidad de elegir un rumbo, nos paraliza. Nos estamos terraformando inconscientemente, por defecto, mediante el peso acumulado de 8.000 millones de personas que persiguen necesidades individuales. Pero no nos estamos terraformando hacia un objetivo coherente porque no podemos ponernos de acuerdo sobre cuál debería ser ese objetivo. Quizás esa sea la verdadera lección del Pleistoceno. Quizás nuestros antepasados triunfaron no porque tuvieran mejores herramientas o un conocimiento más profundo, sino porque tenían coherencia. Poblaciones pequeñas, cultura compartida, tradiciones orales que transmitían un entendimiento común. Podían coordinarse. Podían trabajar hacia objetivos compartidos a lo largo de generaciones. Lo hemos perdido. Estamos fragmentados en naciones, ideologías y grupos de interés, todos con ideas distintas. No tenemos una historia compartida sobre lo que estamos construyendo, ni una visión común de cómo debería ser la Tierra. Y sin eso, simplemente nos agitamos. Terraformándonos en todas direcciones a la vez, creando caos en lugar de orden, desestabilizando en lugar de transformar. Si queremos sobrevivir como especie, si queremos gestionar con éxito nuestro impacto en el planeta, necesitamos encontrar la manera de recuperar la coherencia. No la unanimidad, ni un gobierno global ni una ideología impuesta. Sino una comprensión compartida de lo que hacemos y a dónde queremos llegar. Necesitamos una historia. Una historia sobre los humanos y la Tierra, sobre nuestro papel, sobre nuestra responsabilidad, sobre lo que construimos juntos. La historia de los humanos como seres separados de la naturaleza, como corruptores de un mundo prístino, ha fracasado. Nos convierte en villanos en nuestra propia narrativa, y no se les puede confiar la gestión planetaria. La historia de los humanos como dueños de la naturaleza, con derecho a usar la Tierra como queramos, también está fallando. Conduce a la explotación, al pensamiento cortoplacista y a la suposición de que siempre podremos solucionar los problemas más adelante con mejor tecnología. Necesitamos una nueva historia. O quizás una antigua, recuperada de tiempos remotos. La historia de los humanos como parte de la Tierra. Como una fuerza dentro del sistema planetario, poderosa pero no aislada. Como terraformadores que moldean y son moldeados por el mundo que habitamos. En las tradiciones orales de ciertos grupos aborígenes australianos, existen historias sobre el tiempo del sueño, el periodo de la creación en el que los seres ancestrales moldearon la Tierra. Pero el tiempo del sueño no es solo el pasado. También es el presente y el futuro. Es continuo. El mundo siempre se crea,
siempre se moldea, siempre se canta a la existencia. Desde esta perspectiva, los humanos no estamos separados de las fuerzas creativas del mundo. Somos partícipes de la creación continua. Nuestras acciones moldean la tierra, nuestras historias la mantienen y nuestras ceremonias la renuevan. Esta es una filosofía de terraformación, desarrollada por quienes gestionaron un continente entero mediante el fuego durante 60.000 años. Reconoce el poder humano, integrándolo en la responsabilidad. Considera a los humanos como parte del sistema, ni por encima ni separados de él. ¿Qué pasaría si adoptáramos algo así? ¿Qué pasaría si nos entendiéramos como participantes constantes en la creación de la Tierra, con un poder inmenso, pero con una responsabilidad intrínseca hacia todo el sistema? No resolvería todos nuestros problemas. No nos diría exactamente qué hacer con respecto al cambio climático. Pero podría brindarnos un marco para la toma de decisiones. Una forma de evaluar nuestras opciones que va más allá de la economía a corto plazo o los intereses nacionales individuales. Si participamos en la creación continua, la pregunta es, ¿qué estamos creando? ¿Qué mundo estamos creando con nuestras acciones? ¿Y ese es el mundo que queremos que hereden nuestros descendientes? Los terraformadores del Pleistoceno se enfrentaron a esta pregunta. Vieron cómo el mundo cambiaba en respuesta a sus incendios. Observaron la desaparición de especies, el cambio climático, los bosques se convirtieron en pastizales. Y, de alguna manera, tomaron decisiones. Continuaron con algunas prácticas y interrumpieron otras. Encontraron la manera de estabilizar el sistema o de que alguien se lo estabilizara. Nos encontramos ahora en el mismo punto de decisión, solo que con mayores riesgos y plazos más cortos. Vemos cómo los cambios se aceleran. Podemos medir el calentamiento, rastrear las extinciones y modelar los ciclos de retroalimentación. Sabemos qué sucede si continuamos en la trayectoria actual. Y tenemos opciones. No son cómodas, no son sin sacrificios ni dificultades. Pero opciones al fin y al cabo. Podemos reducir las emisiones, hacer la transición a energías renovables e intentar minimizar nuestro impacto. Este es el camino para intentar ser menos una fuerza terraformadora, reducir nuestra huella ecológica y dejar una mayor parte de la Tierra a los procesos naturales. Podemos adaptarnos a los cambios que ya hemos desencadenado, construir infraestructura para un mundo más cálido, gestionar las transiciones, aceptar que vamos a perder cosas, pero intentar preservar lo que podamos. Este es el camino de la adaptación, de aceptar que ya nos hemos transformado en un nuevo estado y aprender a vivir en él. Podemos gestionar activamente el clima, usar la tecnología para eliminar el carbono de la atmósfera, emplear la geoingeniería para moderar el aumento de temperatura y terraformar conscientemente hacia un objetivo específico. Este es el camino de la plena responsabilidad, de aceptar que somos ingenieros climáticos y elegir diseñar deliberadamente en lugar de hacerlo por accidente. O podemos no hacer nada, continuar por el camino actual, dejar que la terraformación inconsciente continúe hasta que el sistema fuerce un cambio mediante una catástrofe. Este es el camino de la abdicación, de negarnos a reconocer nuestro papel, de fingir que no somos responsables de lo que hacemos. No sé cuál es el camino correcto. Sospecho que terminaremos en una combinación de enfoques diferentes en distintas regiones, una negociación global caótica entre visiones e intereses contrapuestos. Pero sé que debemos elegir conscientemente. Debemos reconocer quiénes somos, aceptar la responsabilidad que conlleva nuestro poder y tomar decisiones deliberadas sobre lo que construimos. Porque la alternativa es repetir el patrón a ciegas. Terraformar inconscientemente, impulsar cambios que no comprendemos, desencadenar retroalimentaciones que escapan a nuestro control, hasta que el sistema se descomponga o obligue a una corrección. Ya lo hemos hecho antes. Las extinciones de la megafauna fueron una terraformación inconsciente, o al menos no del todo consciente de las consecuencias. La inestabilidad climática del Pleistoceno fue nuestra comprensión del poder que ejercíamos. La transición al Holoceno fue la estabilización del sistema, ya sea por decisión propia o por corrección de otra cosa. Pero esta vez, no tenemos excusa para la inconsciencia. Tenemos todos los datos. Tenemos los modelos. Tenemos el registro histórico. Sabemos exactamente qué estamos haciendo y a dónde nos lleva. Si elegimos continuar con la terraformación inconsciente, no es porque no sepamos más. Es porque nos negamos a mirar, a aceptar lo que sabemos, a asumir la responsabilidad de nuestra propia naturaleza. Y eso, quizás, sea lo más inquietante de toda esta exploración. No es que nuestros antepasados terraformaran continentes con fuego.
No es que lo estemos haciendo de nuevo con combustibles fósiles, sino que podríamos optar por hacerlo inconscientemente, cerrar los ojos y fingir que no sabemos lo que hacemos, incluso cuando la evidencia es abrumadora. Esa sería la verdadera tragedia. No el cambio climático en sí, sino la estabilidad. La pregunta es si hemos olvidado esa lección o si todavía está ahí, enterrada en nuestra memoria colectiva, esperando a que la usemos. Porque lo estamos haciendo de nuevo. Estamos presionando el clima con fuerza, más rápido de lo que nuestros antepasados podrían haber imaginado. Estamos provocando retroalimentaciones, desestabilizando sistemas, acercándonos rápidamente a puntos de inflexión. ¿Nos espera otro día reciente? ¿Un chasquido repentino, un cambio radical, una caída en la inestabilidad? ¿O ya hemos superado ese punto? ¿Estamos ya en medio de la catástrofe, simplemente avanzando demasiado rápido como para reconocerla con claridad? Los núcleos de hielo muestran que el clima puede cambiar con una rapidez asombrosa. Una década para pasar del calentamiento a la congelación. Unos pocos años para revertir ese cambio. Los sistemas que regulan la temperatura planetaria son potentes, pero inestables. Tienen umbrales, puntos de inflexión y cambios repentinos de estado. Pensamos en el clima como gradual porque los cambios que hemos observado en la historia de la humanidad han sido relativamente suaves. Pero el registro temporal muestra que esto no siempre es cierto. El clima puede cambiar. Los sistemas pueden reorganizarse. Los estados estables pueden sumirse en el caos. Y estamos estimulando esos sistemas cada vez con más fuerza, probando sus límites, viendo cuánto pueden absorber. Es posible que tengamos suerte. Que las retroalimentaciones sean más débiles de lo que tememos, que los puntos de inflexión estén más lejos de lo que creemos, que tengamos tiempo para hacer la transición a las energías renovables y reducir las emisiones antes de que se produzca algo irreversible. Pero el registro del Pleistoceno sugiere que no debemos depender de la suerte. Indica que la presión persistente sobre los sistemas climáticos, incluso con herramientas primitivas, puede desencadenar cambios drásticos. Y nuestras herramientas ya no son primitivas. Debemos considerar la posibilidad de que desencadenemos un cambio de estado. Que el sistema climático se reorganice, rápida y drásticamente, en respuesta a la presión que estamos aplicando. Y debemos pensar en qué haremos si eso sucede. ¿Cómo sobreviviremos? ¿Cómo mantendremos la civilización durante un periodo de rápida inestabilidad climática? ¿Cómo aprenderemos de ello, como aparentemente hicieron nuestros antepasados después del Trias reciente, y construiremos algo más estable después? Esto no es derrotismo. No se trata de renunciar a la mitigación ni a la adaptación. Se trata de reconocer que podríamos no lograr prevenir una catástrofe y que debemos estar preparados para esa posibilidad. Necesitamos preservar el conocimiento. Eso es lo más importante. Pase lo que pase con el clima, sean cuales sean las perturbaciones que enfrentemos, necesitamos mantener la sabiduría acumulada por la civilización. La ciencia, la tecnología, la comprensión de lo que hicimos y por qué y cómo hacerlo de manera diferente. Necesitamos mantener bancos de semillas y repositorios genéticos, conocimientos culturales y habilidades técnicas, las herramientas para reconstruir si tenemos que reconstruir. Necesitamos pensar en términos de tiempo profundo, de transmitir conocimiento de generación en generación, incluso si éstas enfrentan dificultades inimaginables. Necesitamos ser los ancestros a quienes los humanos del futuro agradecerán por preservar lo que importa. Porque si el patrón se mantiene, si realmente estamos repitiendo el ciclo del Pleistoceno de manipulación climática, catástrofe y recuperación, entonces no estamos al final de la historia. Estamos en medio. La parte difícil. La transición. Y lo que importa no es si podemos prevenir todas las consecuencias de lo que hemos hecho. Es demasiado tarde para eso. El carbono está en la atmósfera. Las retroalimentaciones están empezando a activarse. El sistema ya está cambiando. Lo que importa es si podemos mantener la coherencia durante la transición. Si podemos preservar el conocimiento, la capacidad y la dignidad humana mientras el mundo se reorganiza a nuestro alrededor. Si podemos ser antepasados sabios de las personas que vivirán en el mundo que estamos creando, incluso si ese mundo no es el que hubiéramos elegido. Hablemos de lo que viene después. Supongamos que lo superamos. Supongamos que sobrevivimos a la transición climática, sea cual sea su forma. Supongamos que la humanidad continúa, de alguna forma, con cierto nivel de tecnología y organización intactos. ¿En qué nos convertimos?
Si hemos aprendido la lección, si realmente hemos internalizado nuestra naturaleza como terraformadores y aceptado la responsabilidad que conlleva ese poder, entonces nos convertiremos en administradores planetarios conscientes. No controladores. No amos. No nos mantenemos al margen de la naturaleza manipulándola, sino participantes integrados, moldeando y siendo moldeados, ejerciendo poder con conciencia de las consecuencias, pensando en términos de tiempo profundo y sistemas completos. Nos convertimos en jardineros de la Tierra. No la dejamos que se descontrole, porque nuestra mera presencia lo impide. Pero tampoco la pavimentamos. Encontramos un equilibrio entre las necesidades humanas y la salud del ecosistema, entre nuestro afán de remodelación y la sabiduría de preservar. Esto requerirá nuevas instituciones. Nuevas formas de pensar la gobernanza y la responsabilidad que trasciendan naciones y generaciones. Necesitaremos marcos para la toma de decisiones que afecten al planeta en su conjunto, formas de coordinar acciones entre culturas e ideologías, y métodos para transmitir conocimientos y valores a través del tiempo. Necesitaremos un nuevo sacerdocio, en cierto sentido. No religioso, aunque podría incorporar elementos espirituales. Sino un grupo dedicado a mantener una visión a largo plazo, a pensar en términos de siglos y milenios, a conservar el conocimiento de la gestión planetaria y transmitirlo. Las culturas indígenas contaban con esto. Los guardianes del conocimiento, los ancianos que mantenían las tradiciones orales, quienes comprendían los patrones profundos y podían guiar las decisiones que afectarían a las generaciones venideras. Necesitamos algo así, adaptado a la civilización global. También necesitaremos nuevas tecnologías. Herramientas para monitorear los sistemas planetarios en tiempo real, para modelar las consecuencias a largo plazo, para eliminar el carbono de la atmósfera y para gestionar los ecosistemas a escala del paisaje. No para dominar la naturaleza, sino para participar en ella con destreza. De hecho, ya estamos desarrollando estas tecnologías, satélites de observación de la Tierra, modelos climáticos, captura de carbono, ingeniería de ecosistemas. Estamos construyendo las herramientas para la terraformación consciente, aunque negamos que sea eso lo que estamos haciendo. Lo que nos falta es el marco. La historia. La comprensión compartida de lo que somos y lo que estamos construyendo. Pero eso puede cambiar. Las historias cambian. Las narrativas evolucionan. Lo que parece imposible en una generación se vuelve obvio para la siguiente. Quizás nuestros hijos o nietos recuerden este periodo y se pregunten por qué nos costó tanto aceptar lo que éramos. ¿Por qué nos costó tanto aceptar la idea de que los humanos somos ingenieros planetarios, que lo hemos sido durante 100.000 años, que no es un defecto, sino una característica fundamental de nuestra especie? Quizás lo integren de forma natural. Crezcan entendiendo que la Tierra es un sistema gestionado, que los humanos somos los administradores, que esto conlleva poder y una profunda responsabilidad. Quizás les irá mejor que a nosotros. Tomen decisiones más inteligentes. Piensen con más claridad en las consecuencias a largo plazo. Equilibren mejor las necesidades humanas con la salud del ecosistema. O tal vez se enfrenten a desafíos aún más difíciles. Quizás las retroalimentaciones que hemos desencadenado creen un mundo más difícil de gestionar, menos estable, menos tolerante con los errores. Quizás recuerden nuestra época como la parte fácil, antes de que llegaran las verdaderas consecuencias. No lo sé. No puedo predecir el futuro con certeza. Pero sé esto, si transmitimos la comprensión de que somos terraformadores, si les damos a nuestros descendientes la historia de lo que hemos estado haciendo durante 100.000 años, si les ayudamos a ver el patrón claramente en lugar de dejar que lo redescubran de la manera difícil, entonces les daremos una mejor oportunidad. Les damos las herramientas para ser conscientes de lo que hacen. Para tomar decisiones intencionales en lugar de avanzar a tientas. Para ser sabios gestores planetarios en lugar de ingenieros climáticos accidentales. Eso es lo más importante que podemos hacer ahora mismo. No resolver el cambio climático por completo. Probablemente no podamos, ni siquiera en nuestras vidas. El sistema es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado dinámico. Pero podemos cambiar la historia. Podemos cambiar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con la Tierra. Podemos aceptar nuestro papel como terraformadores y empezar a pensar en cómo hacerlo bien. Podemos ser la generación que recordó. Que miró hacia el Pleistoceno y vio a nuestros antepasados quemando continentes, que miró al presente y se vio a sí misma haciéndolo de nuevo, que conectó con el patrón y dijo, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos,
Y podemos elegir hacerlo conscientemente. Ese sería un legado que valdría la pena dejar. No un planeta resuelto, ni el regreso a un estado prístino imaginario. Sino un cambio de conciencia. Un cambio de historia. Un regalo de comprensión para todos los que vengan después. Porque los incendios seguirán ardiendo. La terraformación, tanto la civilización humana como la salud del ecosistema. O ver cómo se desarrolla al revés. Ver cómo los incendios se descontrolan. Ver cómo se activan las retroalimentaciones. Ver cómo el sistema climático se desestabiliza más allá de nuestra capacidad de gestión. Ver cómo la civilización se derrumba bajo la presión. Ver cómo la población humana se desploma. Ver cómo los incendios se apagan de nuevo, esta vez no por decisión propia, sino por catástrofe. Y luego observen la recuperación. Observen cómo la vida se adapta, como siempre lo hace. Observen cómo se forman nuevos ecosistemas en el mundo transformado. Observen cómo los humanos supervivientes se reconstruyen, lentamente, conservando el conocimiento que lograron preservar. Obsérvalos encender nuevos fuegos. Observa cómo el patrón comienza de nuevo. Porque eso es lo que tiene ser una especie terraformadora. Ni siquiera una catástrofe la acaba. Ni siquiera el colapso cambia lo que somos. Mientras existamos los humanos, moldearemos nuestro entorno. Usaremos el fuego o su equivalente. Alteraremos los ecosistemas e influiremos en el clima. El patrón se repite porque es fundamental para lo que somos. Así que la pregunta nunca es si terraformamos. La pregunta es si lo hacemos de forma sostenible a lo largo del tiempo. Si podemos mantener el equilibrio entre nuestras necesidades y la capacidad del planeta. Si podemos ser lo suficientemente sabios para evitar una catástrofe o lo suficientemente resilientes para recuperarnos cuando fracasamos. Nuestros antepasados del Pleistoceno lo descubrieron de alguna manera. Quemaron continentes durante 100.000 años, extinguieron especies, desestabilizaron el clima y luego encontraron la estabilidad. O se la impusieron. O la encontraron por casualidad. Como quiera que haya sucedido, sucedió. Surgió el Holoceno. La estabilidad persistió. La civilización se desarrolló. Intentamos hacerlo de nuevo ahora, en condiciones más difíciles, con mayores riesgos y con menos margen de error. Pero tenemos ventajas que ellos no tenían. Tenemos ciencia. Tenemos tecnología. Tenemos la capacidad de ver con claridad lo que hacemos y modelar lo que podría suceder. Tenemos la posibilidad de la conciencia. Ese es el regalo y la maldición de vivir el presente. Podemos ver el patrón. Podemos entender quiénes somos. Podemos elegir. No es fácil. No sin sacrificio. No sin dificultad, desacuerdo y lucha. Pero podemos elegir. Podemos elegir ser terraformadores conscientes en lugar de inconscientes. Podemos elegir gestionar con sabiduría en lugar de explotar a ciegas. Podemos elegir pensar con profundidad en lugar de buscar ganancias a corto plazo. Podemos elegir ser buenos antepasados. En resumen, a eso se reduce todo. No a salvar el planeta. La Tierra estará bien a largo plazo. La vida se adaptará, evolucionará y continuará. El planeta ha sobrevivido a cosas peores que nosotros. La pregunta es qué les transmitimos a nuestros descendientes. ¿Qué mundo les dejamos? ¿Qué conocimiento? ¿Qué historia? ¿Les dejamos un clima estable y un planeta vivo, gestionado con sabiduría? ¿O les dejamos el caos, el colapso y la ardua tarea de reconstruirlo? ¿Les dejamos entender que son terraformadores, con todo el poder y la responsabilidad que ello implica? ¿O dejamos que lo descubran por sí mismos, que redescubran a las duras penas lo que aprendimos? ¿Les dejamos una historia que dé sentido a lo que somos? ¿O los dejamos confundidos, culpables, avergonzados de su propia naturaleza? Son decisiones. No son fáciles. No son simples. Pero son decisiones. Y las estamos tomando ahora mismo, en cada decisión sobre energía, uso del suelo y política climática. En cada conversación sobre lo que somos y lo que construimos. En cada historia que contamos sobre los humanos, la Tierra y nuestra relación con este planeta que estamos transformando. Los fuegos arden. Siempre han ardido. Los encendimos hace mucho tiempo, en África, al borde de una edad de hielo. Y nunca se han apagado. Ahora nos toca decidir qué vamos a forjar en esas llamas. Una especie consciente, sabia y con visión de futuro que se terraforma con cuidado.
O simios inteligentes con cerillas, quemando a ciegas, negándose a ver lo que hacemos hasta que es demasiado tarde. El humo se eleva. El mundo está cambiando. La historia se escribe en carbono, calor y las decisiones que tomamos hoy. ¿Qué clase de antepasados seremos? Dime, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Qué está cambiando en tu parte del mundo? ¿Qué incendios arden allí? ¿Y qué harás con el conocimiento de que eres un terraformador, que tus antepasados han estado remodelando la Tierra durante 100.000 años, que esto es lo que hacen los humanos? El patrón se repite. Pero la conciencia puede romper patrones. La comprensión puede cambiar el destino. Los incendios están ardiendo. ¿Qué estamos construyendo?